venimos charlando, un grupo de diputados radicales que aparentemente acompañaría el veto de Milei, cambiando incluso el voto de hace más o menos un mes. Está en comunicación con nosotros el diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Acá Mauro Jardón, Camila Sansi, te saludamos. ¿Cómo andás? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien. andás? Bueno, Gracias. charlando por supuesto de esta cuestión en la que muchos se han metido en el día de hoy. Te escuché hoy hablar de la posición de Campero, que fue el primero de los legisladores que ha salido a manifestar el cambio de su voto, y hablaste de una situación o una expresión solitaria. Después, en estas últimas horas, hemos conocido la reunión del presidente con algunos otros legisladores. ¿Pensás que eso sigue siendo así o que puede haber alguna otra cuestión que modifique el voto? Mira, va a depender mucho de cómo se haga la votación, ¿verdad? Si la votación, está creciendo la versión de que la votación podría hacerse artículo por artículo. Si es artículo por artículo, uno podría tener al bloque votando casi de manera homogénea varios de los artículos de la ley, en algunos otros puede haber diferencias, y entonces eso podría permitir una suerte de solución salomónica, o sea, podrías tener los jubilados consiguiendo algún aumento, por ejemplo, el aumento del 8%, que es la inflación de enero que falta, y sin embargo podría no alcanzar los 2/3 para rechazar el veto, la cláusula de ajuste por RIPTE hacia adelante, ¿no? Ujú. Es decir, esta posibilidad de acompañar el veto parcialmente o tratar de darlo vuelta en alguna otra cuestión, vos planteás solamente la de la recomposición del 8%, no No, los no, demás artículos. no, no. Yo voy a votar el rechazo completo del veto presidencial. Lo que te estoy planteando es que si la votación fuera artículo por artículo, Mm. algunos artículos conseguirían más votos que otros. Por ejemplo, el artículo del 8% probablemente también parta al bloque del PRO, porque muchos diputados del bloque del PRO en su propio dictamen tenían ese aumento de 8%, así que casi con seguridad estarían dispuestos a votarlo también. Entonces eso podría estar holgado en los 2/3 y rechazar por lo tanto el veto presidencial en ese punto, y sin embargo en algún otro punto como la recomposición de las cajas provinciales o alguna otra cuestión que está más controvertida, podría ahí haber alguna diferencia de la forma en que votan los bloques. Mm. ¿Vos rechazás el hecho de que se rechace justamente el veto? ¿O no está Es descartada esa medio, posibilidad? es medio confusa Sí, sí. el rechazo al cuadrado, ¿no? No, punto número uno. Cada uno, digamos, hace lo que quiere y después le rendirá las cuentas al electorado que le corresponda. Yo voy a votar en contra del rechazo del presidente. O sea, voy a sostener la ley que nosotros votamos en el Congreso, que implica una recomposición para los jubilados, que tampoco, digamos, una recomposición que hasta nos da vergüenza a nosotros. En realidad, los que seamos diputados nos debería dar vergüenza porque es pequeña la recomposición. No es que tampoco con esto nosotros le resolvemos la vida a los jubilados, ni mucho menos. Pero dado el enorme ajuste que han sufrido los jubilados, a mí me parece que ya no hay más margen Claro. para que sean los jubilados los que soporten este ajuste. Hay que buscar en otro lado. Sí, por Perdón. eso, perdón, Cami, pero Sí. por eso a uno le llama la atención que con este argumento que vos planteás y escuchando también que hoy han circulado mucho las versiones o los videos recorriendo de lo que fue la defensa de cada uno de los diputados del radicalismo que ha presentado el dictamen en base a esto y que después se conozca esta situación. Bueno, ayer Martín Lustó, incluso el presidente del partido, ha hablado de aprietes, de cargos, ¿no? Que estas cuestiones que utiliza el oficialismo, ¿pensás que algo tiene que ver con eso? No, a mí no me consta que le hayan ofrecido ningún cargo a nadie. No sé a qué se refería Martín, pero realmente no me consta que haya. Sí pienso que hay, de hecho, por ejemplo, la posición de Mariano Campero fue una posición que él mismo blanqueó en el bloque la semana pasada y que, bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero digamos, tampoco puedo imponerle la mía. Lamentablemente, a veces uno da discusiones y las gana y otras veces da discusiones y no puede convencer, ¿no? El arte de la política es tratar de persuadir y de convencer, y a veces somos más convincentes y otras veces menos.
Si no se da la posibilidad de este veto parcial del que vos estás hablando, hay otra también versión que circula que es, no sé de qué partido, seguramente la impulsará Unión por la Patria, que es el rechazo al DNU y que ahí lo que quedaría firme es la fórmula anterior. ¿Te parecería una opción? Lo que pasa es que estamos en la paradoja, que la dificultad de complicación para los jubilados, de que el DNU tiene que ser mejorado, obviamente, y ese es el intento que estamos haciendo con la ley, pero es paradójicamente mejor que la ley anterior. O sea que si nosotros y fuéramos a voltear el DNU, el resultado para los jubilados sería peor, no mejor. O sea, los jubilados quedarían peor volteando el DNU que sin voltearlo, con lo cual, obviamente, no. Después uno puede tener la discusión de si la ley vigente, la famosa ley de Alberto, siguiera su curso y la economía se recuperara. Seguramente los jubilados recompondrían el año que viene, sí, recompondrían más que lo que recompondrían con el decreto del gobierno, probablemente. Esa es una cuenta que está finita, pero probablemente. Ahora, que en estos meses los jubilados ganarían menos, no tengas ninguna duda. Sí, esto es simple, vos venís ajustándole a los jubilados mal que bien desde abril por la inflación, y nosotros estamos discutiendo en la ley que del casi 100% de inflación que llevas en el año, el gobierno le reconoció 92, pero la recaudación no creció 100, la recaudación creció mucho menos de 100. Entonces, si vos vas al crecimiento, atás los jubilados a lo que creció la recaudación, que es lo que hacía la fórmula anterior, los jubilados quedarían peor. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza plantear esa posibilidad. Claro, yo tenía entendido que con la fórmula anterior incluso estaba, bueno, superando el DNU, pero muy parecido a la... No, de ninguna manera, no, de ninguna manera, muy lejos del DNU. Bien. Bueno, vos ahí planteaste la cuestión de el ajuste que ha realizado el gobierno, en el que, bueno, queda esta contradicción, ¿no? De decir, si le doy lo que me piden para los jubilados, que por otra parte vos decís es prácticamente una miseria, pierdo mi base de equilibrio fiscal. Eh, ¿No hay un reconocimiento también que está en base en este caso, a las jubilaciones, el hecho de todo el recorte y el ajuste que ha hecho el gobierno? A mí me parece medio ese argumento un poco raro, porque el presidente se jacta de haber bajado el gasto público de 45% del PBI a 35% del PBI, ahora porque en vez de ser 35 sea 35,4, se cae el plan económico. Es medio raro, ¿no? El argumento. O sea, es como que estamos discutiendo los decimales, en realidad, del gasto público, no estamos discutiendo otra cosa. Entonces no puede ser el argumento de que no, al mismo tiempo el presidente se muestra relativamente holgado, dice que el resultado fiscal es tan bueno que le permite bajar anticipadamente el impuesto país, que el resultado fiscal en realidad es holgado porque no necesita la recomposición del impuesto a las ganancias, solamente, dice Milei, era para los gobernadores. Bueno, o sea, está dando muchas señales el gobierno de que no tiene problema en pagar ese aumento. Entonces, a mí me parece que lo tiene que pagar. Martín, relacionado con esto de las sesiones y el presupuesto, una de las discusiones también que se va a dar es en el marco de lo universitario, ¿no? El presupuesto universitario. ¿Qué crees que va a suceder con eso? Bueno, creo que es crónica de un final anunciado, ¿no? Porque el número en la votación nuestra de la cuestión previsional era un número de 2/3 holgado en el Senado y de 1/3 justo en diputados. Por eso hay tanta atención respecto a la votación de mañana. El voto respecto al financiamiento universitario es un voto menos holgado. Por lo tanto, si el presidente insiste en la posición de vetar también eso, bueno, la verdad que el margen de maniobra va a ser más complejo ahí. Lo que pasa es que también al mismo tiempo está sobre la mesa la decisión del presupuesto 2015 que va a presentar, de 2015, 2025 que va a presentar el gobierno. Entonces, en el presupuesto, si el gobierno, lo que está en discusión hoy es lo que pasa en la segunda mitad de este año. Claro. Y para lo que pase el año que viene, el gobierno no tiene la chance, bueno, sí, podría vetar su propio presupuesto, pero sería una cosa medio rara, ¿no? ¿Tenés, No, ¿tenés algo de expectativa respecto a ese presupuesto que va a presentar el presidente? No, tengo una expectativa que creo que lo que va a pasar, que es que el presupuesto va a ser un presupuesto base cero, o sea, equilibrado, no base cero, es otra cosa el presupuesto base cero, pero va a ser un presupuesto equilibrado, sin déficit, déficit cero, es la forma correcta de decirlo. Lo que pasa es que no tengo ninguna garantía de que ese déficit cero no sea a expensas del presupuesto de educación, y es ahí donde me parece que va a haber una traba importante.
Claro, ahí lo que dice el gobierno es, si me lo rechazan, puede seguir utilizando incluso el presupuesto del año anterior y utilizar partidas a discreción, digamos. No, no es tanto a discreción, o sea, el presidente puede, el jefe de gabinete de ministros puede adaptar las partidas sin cambiar la estructura del presupuesto anterior. Bien. Por la nominalidad de la economía que es más grande, sí, pero tiene también alguna limitación, por ejemplo, las colocaciones de deuda tienen que pasar por el Congreso, incluso aunque el presidente reconduzca el presupuesto del año anterior. Entonces, bueno, es una posibilidad, sí, no me sorprendería que lleguemos a esa instancia. Lo último, Martín, pues te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás ahí con alguna otra cuestión, y quiero ser sincero porque lo hablamos antes de salir al aire con vos. La semana pasada estuvimos charlando con Ricardo Alfonsín, que él se fue del partido del radicalismo, porque decía, bueno, que el radicalismo en algún punto, o algunos dirigentes se habían alejado de esos principios fundacionales que representan otros intereses. ¿Vos cómo pensás que puede afectar estas cuestiones, ¿no? De lo que estamos viendo de algunos representantes del radicalismo que votarían en contra del aumento de las jubilaciones o acompañando el veto? ¿Puede alimentar ese razonamiento? ¿Cómo describirías hoy el momento del partido también? No, de ninguna manera, porque la posición del partido es clara en defensa de los jubilados y en defensa de la ley que estamos discutiendo mañana. Que vos tengas algún diputado que a título personal manifieste una posición distinta, eso no se lleva a la marca del partido. De la misma manera que cuando, no sé, por mencionarte un caso, no sé, cuando otro bloque tiene una votación distinta, esto es habitual, digamos, en muchos temas por mencionarte un caso, cuando se votó lo del impuesto al tabaco, la mitad del bloque de La Libertad Avanza votó con el kirchnerismo. Eso no los convirtió en kirchneristas ni le quitó identidad al bloque. No, claro, pero estamos qué sé yo. hablando de un tema que es una bandera del radicalismo, como vos estás Por eso, marcando las por eso te jubilaciones, digo que justo por ese tema. sigue siendo una bandera. Que un diputado, dos diputados, tres diputados tengan una posición distinta es un tema personal de esos diputados que tendrán que explicar con su electorado, pero no cambia la posición del partido. ¿Y al partido no le deberían dar una explicación también? Bueno, sí, el partido que los eligió en su lugar, ¿no? No sé si el Partido Nacional. El partido que los eligió en su lugar, seguramente cada uno de los diputados que formó parte de alguna de las listas tendrá que explicarle a su partido por qué votó como votó, lógico. Bien, Martín, veremos qué pasa mañana finalmente. Te agradecemos por este contacto. Un Gracias. abrazo. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Martín Tetaz, diputado nacional por el